Ha llegado el momento de hacer el speedrun en Poppy Playtime Chapter 2 para móviles. Vamos a verlo. Let's go. Vamos en 3, 2, 1. Let's go. Corriendo y saltando, corriendo y saltando. No desperdiciemos ni un segundo. Vale. Varilla. Perfecto. ¿Dónde está la llave? Agarrar. Perfecto. Volvamos. Ahí está. Abramos la puerta. Y la compuerta. Vamos. Bajando, bajando. Ok. Vamos con las cajas. Rápido antes de que Poppy termine de hablar. Perfecto, ahí está bien. Circuito. Ahí está. Conectado. Regresemos. Saltemos la caja. Saltemos la otra caja. Y nos vamos. No vamos a escuchar mentiras de Poppy. No te escucho. Ups. Vale. Vale, chicos, vale, chicas. Nos preparamos. Ya. Vale. Esperemos aquí. Mommy, llévatela. Perfecto. Vamos con buen tiempo. Esperemos que lo siguiente también lo hagamos bien. Empecemos con este circuito. Conectamos aquí. Conectamos acá. Perfecto. Creo que en futuras actualizaciones creo que ya no se puede hacer. En la versión de PC. Ok, me está dando lag. Pero es completamente normal en esta acepción. Y dependiendo del lag, a veces la animación está un poco más adelantada con respecto a las voces de los personajes. Aquí no se siente tanto, pero sí lo tiene. Pero no nos está afectando en el speedrun, así que continuemos. Eso, castígala, castígala. Para que no siga mintiendo. Lo siento, Mommy. Ahora es momento de speedrun. Palanca. Nos vamos. Corriendo y saltando, corriendo y saltando. Accionemos la palanca. Me está dando lag, esto es normal. Cada vez que se genera un nuevo, como aquí, cada vez que se genera un nuevo escenario, siempre hay que lidiar con este tipo de aspecto. Pero ya es algo que lidias con eso. Vale, vamos a la izquierda. Listo, atajo conseguido. Y vamos a cargar partida. Esperemos. No debería tomar mucho tiempo. Ya estamos. Vale, esta es la parte más tediosa del speedrun, porque aquí tengo que esperar a que termine el VHS tutorial.
En la versión de PC, creo que en la última actualización ya es posible saltarse estos VHS tutorial, pero en la versión móvil tenemos que esperar a que esto termine. Así que si quieren adelantar, háganlo. Yo no lo voy a editar, lo voy a poner tal cual como está, sin cortes, porque para que se vea verídico el speedrun. Así que a esperar. Bueno, ya terminó el VHS tutorial, ya está empezando a hablar Momi. Para que falte escasos segundos de empezar el juego de la memoria musical. Muy bien, ya estamos listos. Empecemos. No voy a hablar aquí porque quiero concentrarme en esto. El primero fue bastante sencillo. Muy bien. El segundo pareció como si fuese en orden de izquierda a derecha, prácticamente. Perfecto, ya está completado. Siguiente nivel. Este es mucho más fácil, porque ya me lo he memorizado bastante. Siempre son los mismos en la fase 4, con unas ligeras diferencias. Si tuviese que decir algo, sería que el nivel 3 es más complicado que el nivel 4. El nivel 4 es memoria. Siempre, casi siempre es el mismo. Perfecto, ahí estaba. Ok. Abrimos esto. Esperemos que Momi nos dé el código para continuar. Lo estamos haciendo bastante bien. No he tenido ningún problema así delicado que me tome muchos, pero muchos segundos en la forma de que me afecte el speedrun. Pero ok, nos vamos a preparar para salir ya de aquí. Ok, nos vamos. Ok, aquí me está dando lag. Esto es completamente normal. Ya contábamos con ello, pero
Cuando juegas mucho a Poppy Playtime sabes ya perfectamente las zonas donde hace el lag. Porque está creando un escenario. Daisy, es momento de tu ayuda. Perfecto. Gracias, Daisy. Nos vamos. Ok, el circuito, rápidamente. 1, 2. Y conectado. Vale, este también es otro de los lags que ya me conozco. Son completamente predecibles. Sabemos que ocurren, no se pueden evitar. Porque está creando la Game Station. Muy bien, hora de ir al tren. Sensor verde. Perfecto. Hora de poner el código. Ok. Azul acá. Perfecto. Hora de adivinar. Wow. Hubo suerte. ¿Listos? El tiempo sigue corriendo. Hasta que no salgan los créditos, no voy a parar el contador. Con respecto a los códigos, es algo que va a depender de la suerte. Ya es un factor más que todo suerte. Puede que te toque a los primeros intentos o puede que te demores muchísimo más y eso puede hacer que el speedrun lo acabes más antes o después. Así que con el tema de los botones es un aspecto meramente de suerte. Muy bien, estamos esperando. Aquí ya Poppy mueve la dirección, traicionándonos. Poppy, no te quiero escuchar. Es más, no tendría sentido que hablases. Todavía debes estar en la telaraña. Pero bueno. Pues esto es básicamente algo que hay que esperar aquí hasta que nos dé el chance de poder accionar la palanca de freno. Pero ya, a partir de este punto, ya nada influye en hacerlo más rápido o no. Ya esto es animación y ya está. Vale, ya está casi en la zona donde nos deja accionar la palanca. Muy bien. En cuanto se enciende, accionamos. Ahí está. Y ahora, ya hemos terminado. Y ese sería el video con el speedrun de Poppy Playtime Chapter 2. Muchísimas gracias Lucy Bonnie por el super thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.
Continuemos con la charla que teníamos pendiente.